Vamos a estudiar algunos factores que afectan el valor de la presión arterial, recordando que la presión arterial es la fuerza que la sangre ejerce sobre las paredes de los vasos sanguíneos. Algunos factores que podemos mencionar como importantes en los que afectan la presión arterial son la resistencia vascular periférica, la elasticidad de los vasos, el volumen de sangre y el gasto cardíaco. Primero, observemos el factor de resistencia periférica. Las células sanguíneas y el plasma se encuentran con resistencia cuando entran en contacto con las paredes de los vasos sanguíneos. Si la resistencia aumenta, se necesita más presión para mantener la sangre movilizándose. Y tenemos fisiológicamente tres factores o tres fuentes de resistencia vascular periférica. La primera es el diámetro del vaso sanguíneo, la segunda es la viscosidad de la sangre, que es una propiedad de la sangre, una propiedad intrínseca de la sangre, y la tercera es el largo total de los vasos sanguíneos. Vamos a estudiar cada uno de estos factores individualmente. Observemos primero lo que ocurre con el diámetro. El diámetro de las arterias, principalmente el de las arteriolas, que es el que varía con parámetros como la descarga simpática y el efecto de las hormonas. El diámetro del vaso sanguíneo afecta la resistencia periférica. A menor diámetro, el fluido o la sangre está en contacto en mayor cantidad con la pared de la arteria. Se encuentra mayor resistencia y por lo tanto ejerce mayor presión. Comparemos este concepto a dos mangueras que están conectadas a un grifo, pero una de ellas tiene un mayor diámetro. A mayor diámetro, mismo volumen, menor presión. A menor diámetro con mismo volumen, mayor presión. ¿Cómo se altera el diámetro de la arteriola? Por vasoconstricción. La vasoconstricción es una respuesta refleja, una respuesta autónoma ante ciertos estímulos, ciertas condiciones, y esta situación de vasoconstricción afecta la presión arterial elevándola. El diámetro del vaso sanguíneo se regula activamente por fibras vasomotoras, que son fibras del sistema nervioso simpático que inervan la capa muscular de las arterias. Y estas fibras vasomotoras liberan noradrenalina, que es un vasoconstrictor muy potente. Aquí lo vamos a ver. Estamos viendo que el diámetro del vaso sanguíneo disminuyó por acción de la noradrenalina y la presión arterial se eleva, específicamente la presión arterial sistólica. El diámetro del vaso sanguíneo también se regula por otro tipo de sustancias llamadas hormonas. Tenemos adrenalina. Adrenalina es una hormona muy conocida, la secreta la médula suprarrenal. Ella potencia el efecto de la descarga nerviosa simpática. Angiotensina 2 se libera ante una disminución de la presión arterial. La angiotensina 2 se produce en los pulmones. Está mediada por el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y tenemos vasopresina o ADH, que se sintetiza en el hipotálamo y aumenta la reabsorción de agua en el riñón y también produce vasoconstricción. Todas estas sustancias producen vasoconstricción periférica y por lo tanto aumentan la presión arterial. La viscosidad de la sangre es el segundo factor que vamos a ver que afecta a la resistencia periférica. A mayor viscosidad hay mayor resistencia al paso de la sangre y por lo tanto mayor presión. Tenemos dos jeringas, una con agua y una con una sustancia más viscosa, prácticamente como si fuera sirope, miel de abeja, en fin, este tipo de sustancias. Vamos a sacar la misma cantidad, 100 cc de la jeringa, tanto de agua como de sirope. Se necesita mucha más presión para sacar la sustancia que está más viscosa. ¿Y cómo se aplica esto a la circulación de la sangre? Por un valor que vimos anteriormente en fisiología de la sangre que se llama hematocrito, recordando que es un porcentaje de células, el porcentaje de células que se encuentra en el volumen total de sangre. Puede aumentar si hay más glóbulos rojos circulando o menos plasma, como en la deshidratación, y puede disminuir si hay disminución ya sea de glóbulos rojos o si hay aumento de plasma. La cantidad de hematocrito, el valor del hematocrito afecta la viscosidad de la sangre y por lo tanto la resistencia al flujo. Entre más viscosa sea la sangre, hay mayor resistencia a su paso y por lo tanto la presión aumenta. Aquí vamos a aumentar la viscosidad y observamos que la presión se eleva. Si disminuimos la viscosidad, la presión disminuye.
En casos de anemia muy severa, este factor toma suma importancia. O en el caso de aumento de la concentración de lípidos en sangre, o de cantidad de células, cantidad de eritrocitos circulando en la sangre, o de los blancos incluso. El largo total de los vasos sanguíneos. Cuando tenemos un aumento del tejido adiposo, como la obesidad, este tejido necesita recibir sangre. Y por lo tanto, al valor normal de la longitud total de los vasos se le añade longitud de vasos sanguíneos para poder irrigar a todo ese tejido adiposo. A mayor longitud total de los vasos sanguíneos hay mayor resistencia al paso de la sangre y por lo tanto la presión arterial se eleva. Así vemos entonces que se relaciona el aumento del peso corporal con el aumento de la presión arterial. Aparte de la resistencia, tenemos un valor que se llama elasticidad. La elasticidad de los vasos sanguíneos afecta la presión arterial. Si comparamos un vaso sanguíneo sano con un vaso sanguíneo con aterosclerosis, que está duro, observamos que hay una diferencia en cuanto a cómo reacciona dicho vaso sanguíneo al paso de la sangre. Una arteria saludable se expande y absorbe el choque de la presión sistólica. En el caso de las arterias elásticas, son las que tienen mayor tejido de elastina, la túnica media, son las que están más cerca del corazón, como la aorta, las carótidas. Ellas se expanden durante la sístole, se recogen en la diástole sin mayores cambios. Pero en la aterosclerosis la arteria está rígida, está dura, no se puede expandir y por lo tanto la pared del vaso sanguíneo experimenta una mayor presión. La elasticidad de la arteria de gran tamaño sirve como un absortivo de choque, como un amortiguador para disminuir el aumento súbito de presión sistólica. Por lo tanto, esa fuerza elástica del vaso sanguíneo sirve para mantener el flujo continuo durante la diástole. Y este valor, la elasticidad, está sumamente afectado cuando las arterias están afectadas por la aterosclerosis y la presión arterial se eleva. El volumen de sangre que está circulando por las arterias también afecta la presión arterial. Vamos a comparar ahora dos mangueras y dos grifos, pero con distinto volumen. El de arriba tendrá menor volumen y el de abajo tendrá mayor volumen. Observamos entonces, a mayor volumen, mayor presión, a menor volumen, menor presión. A mayor volumen, ¿qué sucede? Hay más fluido que está ejerciendo una fuerza sobre la pared de la arteria, por lo tanto hay mayor presión. Vamos a comparar dos casos. A disminución del volumen por sudoración excesiva se reduce la presión arterial a corto plazo. Pero existen mecanismos que pueden compensar esta disminución de la presión arterial, como secreción de hormona antidiurética. Pero cuando retenemos sodio, como cuando consumimos una gran cantidad de sodio en nuestra dieta, aumentamos la cantidad de volumen que se retiene y aumenta la presión arterial a corto plazo. También tenemos mecanismos para compensar esta situación. El gasto cardíaco. Recordando que el gasto cardíaco es el volumen de sangre que cada ventrículo bombea en un minuto. Se calcula multiplicando la frecuencia cardíaca por la cantidad de sangre que se bombea en cada sístole, en cada contracción. Vamos a observar qué ocurre cuando se estimula el sistema simpático y cuando se estimula el sistema parasimpático en el corazón con respecto al gasto cardíaco, porque este es un valor que depende de dos variantes, la frecuencia cardíaca y el volumen de expulsión. Ante una descarga simpática se aumenta la frecuencia cardíaca, se aumenta el gasto cardíaco y por lo tanto se aumenta la presión arterial. Ante una descarga vagal se disminuye la frecuencia cardíaca, se disminuye por lo tanto el gasto cardíaco y disminuye la presión arterial. Veamos ahora qué pasa con el volumen de expulsión. Si disminuimos el volumen de expulsión, se disminuye el gasto cardíaco y la presión arterial disminuye. En cambio, con un aumento de volumen de expulsión, pero un aumento ya sea de la contractilidad o del retorno venoso, aumenta el gasto cardíaco y por lo tanto aumenta la presión arterial. Veamos ahora lo que ocurre
con la regulación de la presión arterial. Ya vimos los factores que la alteran. A continuación, vamos a estudiar qué sucede dentro de nuestro cuerpo cuando hay cambios de presión arterial y cómo responde el cuerpo para mantener la homeostasis y mantener nuestros valores de presión arterial adecuados. Existe una regulación a corto plazo cuando la presión arterial se eleva. Ese estiramiento de las paredes de las arterias causada por un aumento de la presión arterial estimula a unos pequeños conglomerados de células que se llaman vasoreceptores, que están en el lugar donde las carótidas se dividen en interna y externa, el seno carotídeo, un poco más abajo. En el arco aórtico, anatómico, el arco aórtico de la aorta, el arco de la aorta y otras grandes arterias del cuello y tórax. Esos vasoreceptores detectan el cambio de presión y llevan los impulsos hacia el cerebro. La respuesta que el cerebro va a dar va a regular esta elevación o este aumento de la presión arterial. En respuesta a esto, se van a aumentar los impulsos al cerebro de los vasoreceptores, que van a aumentar la actividad parasimpática y disminuir la actividad simpática. Por lo tanto, va a disminuir la frecuencia cardíaca y va a haber un aumento en el diámetro de las arterias o vasodilatación y va a disminuir la presión arterial. La estimulación va por el nervio vago y la presión arterial se normaliza. ¿Qué sucede a nivel de las arterias? El corazón, ya vimos, disminuye su frecuencia cardíaca y por lo tanto el gasto cardíaco. Pero a nivel de las arterias hay una disminución de la actividad de las fibras vasomotoras. El músculo liso arterial se relaja, el diámetro arterial aumenta y pues se produce vasodilatación y disminución de la presión arterial. Todos estos son mecanismos de regulación a corto plazo. Ahora, cuando la presión cae o disminuye, también existe una respuesta reflejo. Los vasoreceptores se inhiben, disminuyen los impulsos que mandan estos vasoreceptores al cerebro, disminuye la actividad simpática y aumenta la actividad simpática. El corazón recibe una señal para que aumente su frecuencia cardíaca y su contractilidad. Los vasos sanguíneos inician la vasoconstricción y entran nuestras salvadoras, las glándulas suprarrenales, secretan adrenalina y noradrenalina que producen aumento de la frecuencia cardíaca, de la contractilidad y vasoconstricción, y se eleva la presión arterial. La presión arterial está disminuyendo. La respuesta va a ser por parte del sistema nervioso simpático, que nos va a devolver la presión a su valor normal. Tanto la frecuencia cardíaca como la contractilidad van a aumentar. Y la presión arterial se va a normalizar. A nivel de los vasos sanguíneos ocurre aumento de las fibras vasomotoras en su actividad, vasoconstricción, disminución del diámetro y aumento de la presión arterial. Es importante recordar que la presión arterial no debe caer, se debe mantener en valor normal porque si no la sangre no va a circular a donde debe. Ahí están las suprarrenales liberando adrenalina y noradrenalina, llevándola al torrente sanguíneo y aumentando la frecuencia cardíaca y la contractilidad y la vasoconstricción. Pero esto es un mecanismo de regulación a corto plazo. La regulación a largo plazo es un poco más complicada, porque está principalmente mediada por alteración del volumen sanguíneo. En todos los mecanismos a corto plazo de regulación se juega con la frecuencia cardíaca y con el volumen de expulsión y con la contractilidad, que es una propiedad del corazón, del músculo cardíaco. Pero en la regulación a largo plazo están involucrados procesos dentro del riñón que ayudan a mantener los líquidos orgánicos dentro del cuerpo. Ese proceso a largo plazo también involucra secreción de ciertas hormonas.